Hola, muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren bien junto a sus familias. Bueno, hoy día, mi nombre es Diego Leiva, de profesión ingeniero en prevención de riesgo. Hoy día vamos a hablar de un tema súper importante que está pasando en la actualidad, que hace relación a qué hacer frente a un accidente en la modalidad de teletrabajo. Algunos puntos de atención o objetivos que necesitamos estudiar en esta capacitación van a ser principalmente identificar cuáles son los accidentes de trabajo en esta nueva modalidad de teletrabajo, también como se conoce trabajo a distancia, diferenciar en lo que es un accidente doméstico de uno de trabajo y dónde dirigirme en caso de tener algún padecimiento o algún tipo de accidente, ¿ya? Hoy en día, más que nunca, recordemos que desde el mes de marzo, a raíz de la pandemia, se puso por parte de las empresas el énfasis en la modalidad de teletrabajo. Por lo tanto, muchas empresas están mandando a sus trabajadores a trabajar a sus casas. Entonces, las personas inicialmente tenían muchas inquietudes y la idea es que hoy día las podamos aclarar y también los dejo cordialmente invitados a que plasmen sus inquietudes vía el chat para que después podamos ser resueltas en este caso al final de la capacitación eh, por mi persona. Bien, entonces, como les decía, ¿cómo comenzó todo esto? ¿Verdad? Recordemos que esto se venía discutiendo ya hace bastante tiempo, en donde no se llegaba a una solución por parte de lo que es el gobierno, ¿ya? Las leyes en este caso tienen que ser aprobadas por el gobierno y en el mes de marzo, o mejor dicho, en el mes de octubre, cuando empezó eh, todo lo que fue el estallido social, empezaron a hablar de ciertas cosas como, oye, trabajemos desde la casa, ¿qué hacemos? ¿Podemos trabajar desde la casa? ¿Están las condiciones o no? ¿Ya? Y bueno, y finalmente llegó el mes de marzo y con fecha 24 de marzo se promulgó la ley 21.220 que habla sobre la modalidad de teletrabajo en el lugar de domicilio, en este caso, donde vive la persona. Esa ley, perdón, fue publicada con fecha 26 de marzo del 2020 y lo que hace específicamente es que modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia, ¿ya? ¿Por qué? Anteriormente existía lo que conocemos en este caso como el trabajo presencial, que viene siendo básicamente lo típico. Una empresa me contrata, ya para trabajar en un determinado punto, ya, o para trabajar en dos puntos, pero de forma física, ya. Lo que estaba en disputa, en este caso, era el hecho de que tenía que modificarse esto, dado el famoso estallido social, ya que muchas personas no empezaron a poder ir a su trabajo y después, bueno, esto ya se materializó con la llegada de la pandemia, ¿verdad? A fines de febrero, los primeros días de marzo. Entonces, el punto era que las personas que trabajaban en la casa no tenían, bajo un contexto legal, en este caso, la jurisdicción para estar protegidas producto de que tuvieran algún accidente de trabajo, de trayecto o enfermedad profesional. Bien, entonces por eso es que se crea lo que es, se promulga y se publica lo que es la ley 21.220 de teletrabajo, trabajo a distancia, y la cual empezó en vigencia inmediatamente, ¿ya? A contar del 1 de abril del 2020. Ya se publicó el 26 y empezó en vigencia automáticamente el 1 de abril del 2020. Y un punto súper importante, esta ley, cuando se implementó, cuando se publicó, empieza al tiro, en este caso, a ser ley, o sea, a contar del 1 de abril. Pero la fiscalización en la ley, cuando se publica, en este caso dice que, bueno, vamos a dar un plazo para que esto en realidad no sea al tiro, si bien se puede extender el beneficio del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales a los trabajadores, pero la verdad no lo podemos hacer que sea fiscalizable inmediatamente, por lo tanto se da una prórroga de 90 días para que en este caso la autoridad sanitaria haga lo que corresponde en este caso a la fiscalización, ¿ya? Entonces, esta es una ley que aplica para todo tipo de empresas, ¿ya? En este caso, el Instituto de Seguridad Laboral tiene la
potestad y la autoridad de asesorar a todas las empresas en materia de teletrabajo o trabajo a distancia. Recordemos en este caso que el Instituto de Seguridad Laboral es parte de los organismos administradores que hoy en día existen a nivel nacional que entregan el seguro ley de accidente del trabajo y enfermedades profesionales. Bien. Por otro lado, esta otra ley es la 16.744, tal vez le suena a algunas personas un poco más. Esta ley habla de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Esta ley se promulgó, es muy antigua, es del año 68. Y lo que hace básicamente esta ley es decir, mira, tu empresa tienes trabajadores contratados, por lo tanto tú tienes que tener de cierta manera un seguro que te cubra desde el punto de vista prestaciones médicas, prestaciones económicas y también prestaciones preventivas. Las prestaciones médicas van a ser en caso de que una persona tenga un accidente, ya sea de trabajo, trayecto o enfermedad profesional. La prestación médica es que en ese sentido, esa persona que tuvo ese accidente, que pertenece a una empresa, bien, va a tener un subsidio económico producto de los días que necesita estar descansando en su casa producto de este accidente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta ley, en este caso, aplica en función a tres principales modalidades. Lo que son los accidentes de trabajo, ¿ya? Entendiéndose en el lugar en donde yo estoy trabajando, ¿bien? El accidente de trayecto, que es donde yo transito o me desplazo desde el lugar que yo pernocto hasta mi lugar de trabajo, ¿ya? Y aquí pueden haber un montón de variables, porque hay gente que tiene un trabajo fijo, que sale desde su casa, por ejemplo, domicilio 1, y se dirige al lugar de trabajo, al centro de trabajo, o a la sucursal que está ubicada en X lugar. Bien, como también tenemos realidades de otras empresas, que en este caso salen desde su domicilio y tienen que, por ejemplo, atienden clientes, ¿ya? Entonces, esos clientes están en diferentes puntos. Entonces, desde que sale desde su casa hasta que llega a visitar al cliente número 1, por decirlo así, esa persona va a estar cubierta en este caso bajo la tipología de accidente de trayecto. El accidente de trayecto funciona con una lógica, desde que sale la persona de la casa hasta que llega al lugar de trabajo. ¿Bien? Y por otro lado, tenemos el concepto de enfermedad profesional. El concepto de enfermedad profesional es un punto sumamente importante. Hoy en día tenemos enfermedades profesionales que van desde muchos tipos de agentes. Por ejemplo, en los rubros de construcción tenemos enfermedades asociadas a lo que es exposición a ruido, enfermedades asociadas a lo que es exposición a sílice. En rubros de empresas de servicios financieros hay exposiciones, por ejemplo, a riesgos psicosociales, agentes psicosociales, trastornos musculoesqueléticos. En empresas productivas tal vez los podía tener todos, ruido, exposición a humo metálico, etc. Entonces, la enfermedad profesional, la definición en sí es decir, mira, hay un trabajador que se desempeña en una determinada organización, esa organización tiene ciertos riesgos y esos riesgos se asocian a un agente. Dependiendo del tiempo de exposición que tenga esa persona, es que va a desarrollar, en este caso, una posible enfermedad profesional. Bien, entonces eso es lo que decía la ley en su momento, cuando desde el 68 hasta, podríamos decir, hasta el mes de febrero del presente año, ¿ya? Ahora, lo que se hizo fue que con la ley 21.220 se amplió la cobertura de este seguro, de esta ley, 16.744, para, en este caso, hacer difusión de los beneficios de los accidentes de trabajo, trayectos y enfermedades profesionales a todos los trabajadores que se estén desempeñando, en este caso, en la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia. Un punto súper importante. La Real Ley 16.744 habla de enfermedades de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Dentro del accidente del trabajo está inserto lo que es el concepto del accidente de trayecto.
Ustedes tal vez se preguntarán, ¿y por qué hace esas dos diferencias? A ver, básicamente son dos, les puedo decir dos razones. Primero, la número uno, el accidente de trabajo está dentro de las dependencias de la empresa. Por lo tanto, la empresa debería tener la capacidad de poder controlar ese accidente de trabajo para que no ocurra. Por eso, en ese caso, el trabajador hay que hacer esa distinción de lo que trata un accidente de trabajo y el accidente de trayecto. Además que el accidente de trabajo impacta, en este caso, en las tasas de siniestralidad, o algunas personas también la conocen como primas, o en este caso impacta en lo que son los indicadores, en este caso, que tiene la organización. Por otro lado, el accidente de trayecto, hasta el momento, no genera un impacto desde el punto de vista de siniestralidad o de indicadores para la empresa, ¿ya? La enfermedad profesional es lo mismo, impacta desde el punto de vista de indicadores. Ahora, muy importante, los beneficios en este caso, indistintamente que sean tres conceptos diferentes, por decirlo así, son en este caso los mismos para las personas, ¿ya? Para todos los trabajadores que estén adheridos a, como empresa, su empleador esté adherido al Instituto de Seguridad Laboral, los beneficios en este caso van a ser exactamente los mismos, indistintamente si es un accidente de trabajo, si es un accidente de trayecto o si es una enfermedad profesional, ¿ya? Estos tres conceptos, estas tres tipologías, por decirlo así, yo los llamo tipologías de ingreso. Está ingresando una persona o por accidente de trabajo, o por trayecto, o por enfermedad profesional. Siempre van a estar sujetas a una resolución. Bien, esa resolución la va a entregar, en este caso, el ISL, el Instituto de Seguridad Laboral, y el ISL va a decir, mira, se está acogiendo a lo que es un accidente o una enfermedad profesional. En el caso de que esa resolución sea aceptada, tendrá derecho a recibir todos los beneficios que la ley contempla. ¿Bien? ¿Cuáles son esos beneficios? Ya los vimos. Económicos, médicos, preventivos. Ojo, los preventivos se asocian un poco más a lo que es empresa, en actividades netamente de prevención. Entonces, en este caso, los beneficios económicos van a estar asociados a entregar un subsidio, mientras que la persona, en este caso, realiza su reposo médico y esa persona se reintegra nuevamente al trabajo. Los beneficios médicos van desde el punto de vista de rehabilitación, medicamentos, traslado, si el organismo en este caso lo determina, el Instituto de Seguridad Laboral, y el médico en este caso lo autoriza en caso que sea necesario, ¿ya? En el caso que sea rechazado, este sistema está pensado en que el trabajador sí o sí reciba el beneficio. Por lo tanto, si el Instituto de Seguridad Laboral indica, mira, este trabajador no es accidente de trayecto, ¿ya? El médico determinó esto, tiene una lesión que no corresponde a la descripción que estaba dando cuando ingresó la persona, por lo tanto, va a ser derivado a su sistema de salud. Todo trabajador tiene que cotizar en un sistema de salud, ya sea ISAPRE o FONASA. Entonces, su caso va a ser derivado a su sistema de salud, ya sea ISAPRE o FONASA, el que tenga, y ahí, a través de su sistema de salud, tienen que entregarle el beneficio, en este caso, asociado a, desde el punto de vista médico y también desde el punto de vista de prestación económica de acuerdo a la estructura, en este caso, que determine su sistema de salud. ¿Ok? Y la enfermedad profesional, por ejemplo, si yo hoy día soy trabajador de una empresa productiva y digo, me duele la espalda, tengo un lumbago, ¿ya? La pregunta es, ¿puedo ir, en este caso, puedo ingresar productos de que es una enfermedad profesional? Sí, correcto, puedo ingresar. El tema es que después de eso se realiza, en este caso, una investigación que también se conoce en algunos casos como peritaje del caso. Entonces, profesionales del ISL van a las dependencias de la empresa, aparte hacen un estudio relacionado al trabajador para determinar si ese dolor, ese padecimiento que tiene el trabajador, efectivamente viene siendo parte de una enfermedad profesional. Si esa enfermedad profesional es aceptada, en este caso,
aplican los beneficios económicos, en este caso, y asociados a rehabilitación para el trabajador. Si es rechazado, es derivado a su sistema de salud, independientemente cuál sea, ISAPRE o FONASA. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa con el trabajo a distancia? ¿Ya? Y aquí entramos más en detalle. Algunos aspectos legales que deben tener en consideración respecto al trabajo a distancia, también denominado teletrabajo. El trabajo a distancia aquí es que el trabajador presta sus servicios, ya sea de forma total, todos los días, o parcialmente. Por ejemplo, pacté trabajar 2 días en la casa y los otros 3 días en el trabajo, o pacté trabajar todo media jornada en la casa y media jornada en el trabajo, o si bien todos los días en la casa, etcétera, ¿ya? En este caso, el teletrabajo se puede realizar en esas condiciones. Muy importante, se denominará teletrabajo si los servicios son prestados mediante utilización de medios tecnológicos, ¿ya? Hay que tener un aspecto sumamente claro. No todos los trabajos, ni todos los oficios o todas las profesiones se puede realizar teletrabajo, ¿ya? El teletrabajo está pensado y enfocado más para gente, en este caso, que pueda trabajar específicamente desde su casa. Un trabajador, por ejemplo, que trabaja en una empresa productiva en donde fabrican un producto, ¿ya? Ingresa materia prima, pasa por un proceso, hay líneas de producción y después ese producto sale, esa materia prima sale en un producto que se vende al cliente, difícilmente ese trabajador va a poder hacer teletrabajo, sino que su lugar de trabajo va a estar, en este caso, ligado 100% a lo que es la empresa físicamente, ¿ya? Entonces, ahí hay que tener mucho ojo, va a depender el tipo de trabajo, el tipo de función que tenga la persona para determinar si se puede hacer trabajo a distancia a través del teletrabajo, y eso se entiende como la utilización de medios tecnológicos para que esa persona pueda realizar su función, ¿ya? Entonces, al promulgarse esta ley de teletrabajo a fines del mes de marzo del año 2020, lo que dice la ley es que, mira, independiente que tú tengas una persona que esté trabajando en la modalidad de teletrabajo, esa persona igual va a tener la cobertura del seguro ley 16744, que es, recordemos que es la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, ¿ya? Entonces, por lo tanto, los accidentes de trabajo, como las enfermedades profesionales, que sean causadas de manera directa por el ejercicio de la profesión o de la expertise que tenga la persona, etcétera, en este caso, van a ser cubiertas por la 16744. También la modalidad de teletrabajo aplica para los accidentes de trayecto. También estos son respaldados. Recordemos que, primero que todo, entendamos que el accidente de trayecto, yo ya lo dije anteriormente, ocurre, entre la ida o regreso, entre la habitación casa, o lugar donde yo pernocto, al trabajo, y del trabajo a mi domicilio, ¿ya? O al lugar donde la persona está pernoctando. No necesariamente, ojo, tiene que ser el domicilio, en este caso, que figure en el contrato de trabajo, sino que también se entiende que es el lugar donde la persona está pernoctando o durmiendo, ¿ya? Entre la habitación del trabajo y las dependencias de la entidad empleadora, en este caso. Bien, la modalidad de teletrabajo se entiende y aplica una lógica en el sentido que si una persona, por ejemplo, empieza su jornada en la casa, en su domicilio o lugar donde pernocta, a trabajar. Trabaja hasta las 12 del día, su jornada termina, por ejemplo, a las 18:30 horas, o a las 7 de la tarde, o a las 5, independientemente de la hora, y esa persona la citan a una reunión urgente, en este caso a las 3 de la tarde. Por lo tanto, tiene que transitar, trasladarse, hacer un trayecto desde su casa a las dependencias de la empresa para participar de esa reunión a las 3 de la tarde. Ese trayecto que haga, en este caso, va a estar cubierto por la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y se entiende en este caso que después podría ser que el ISL rechace el caso, porque si no hubiera estado promulgada esta ley, tal vez le iba a decir, pero ¿y por qué usted se está trasladando a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, si usted ingresa a las 8? Ah, pero es que estaba haciendo teletrabajo antes.
¿Se entiende la lógica? Entonces ahí hay una diferencia y el respaldo de por qué cubre. Y en la tarde termina la reunión la persona, misma modalidad, se dirige a su casa y en este caso es respaldado también la cobertura por la ley 21.220 y también la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. ¿Ya? También, ojo, que ahí no aparece en este caso en la presentación, pero el trayecto también se entiende que puede ser entre dos empleadores. ¿Ya? A veces hay trabajadores que tienen dos trabajos, por lo tanto, el que trabaja en un trabajo 1, bien, con un cierto horario, se traslada al trabajo 2, por lo tanto, el accidente de que ocurra algo en ese trayecto, el trabajo 2 es responsable en este caso de asumir ese trayecto que está haciendo la persona. ¿Ya? Eso hay que tenerlo sumamente claro. Entonces, entendamos que el accidente de trabajo va a ser toda lesión que sufre el trabajador, que puede ser a causa o con ocasión del trabajo, que le puede producir, en este caso, la incapacidad o la muerte. ¿Qué entendemos por a causa? A causa viene siendo la acción directa por la cual el trabajador fue contratado. Por ejemplo, un reponedor que trabaja en ruta, entonces tiene que ir de varios puntos todo el día. Entonces, por ejemplo, en un día tiene 4 rutas, tiene que reponer en 4 lugares diferentes. Desde que sale desde su casa al trabajo 1, va a ser trayecto. Bien, llega al trabajo 1, tiene un accidente la persona por levantar una caja y su trabajo en este caso era reponedor en ruta. Por lo tanto, ahí hay una relación en este caso directa y a causa del trabajo, él se pegó, por ejemplo, con un estante, ¿ya? O con una vitrina. Entonces, ahí se entiende que hay una relación a causa del trabajo. Con ocasión del trabajo, entendamos, por ejemplo, que este trabajador, el mismo ejemplo del trabajador, pero este trabajador no se encontraba reponiendo en las vitrinas o en los estantes, sino que iba al baño y cuando iba al baño el piso estaba mojado porque no se colocó en este caso la señalización de piso mojado y se cae. Él no fue contratado para, en este caso, entiéndase, para ir al baño, por ejemplo, a hacer una reparación, a reponer, sino que es parte de una necesidad biológica, pero recibe una calificación con ocasión del trabajo, porque no estaba realizando la actividad precisa para la cual fue contratado. ¿Ya? Aquí hay que hacer una distinción, porque ambas dos variables no impactan en este caso en la prestación que tenga el trabajador. Ambas dos son accidentes de trabajo. La única diferencia se produce en este caso si se relaciona a causa o con ocasión del trabajo. Bien, están afectos los trabajadores que se desempeñen en virtud del contrato de trabajo celebrado bajo la modalidad de distancia. Tienen la cobertura, y aquí de forma explícita, del seguro Ley 16.744 para los accidentes que se produzcan a causa o con ocasión de las labores que efectúen en virtud de dicho contrato. ¿Ok? Entonces, aquí ya entramos en detalle. ¿Qué son los accidentes domésticos? Es importante qué son y algunos ejemplos de accidentes domésticos. Cuando se promulgó la ley 21.220, se trató de ser bien específico en decir, mira, esto es doméstico a causa o con ocasión del trabajo, porque muchas veces uno tiende a mezclar ciertas cosas. Por ejemplo, empiezo trabajando y después me faltó algo que comprar, me tengo que ir a un negocio o al supermercado y después sigo trabajando y justo me pasa algo. Entonces, se presta en este caso para que mi día no sea 100% destinado al trabajo. Es muy diferente a cuando yo, por ejemplo, voy a trabajar a un lugar y en ese lugar yo estoy en una jornada de 8 a 6, por ejemplo, es fija, estructurada, entonces yo solamente lo que hago es trabajar, ¿ya? Pero si estoy en la casa, estoy haciendo muchas más cosas. Entonces,
Se entiende también que es desgastante por otro lado, por lo tanto, se presta la modalidad de teletrabajo para, en este caso, realizar labores y mezclar las funciones asociadas a lo que es el trabajo con las labores domésticas. Bien, entonces, ¿qué es el accidente? ¿Qué son los accidentes domésticos? Son todos los accidentes que se producen en actividades propias del hogar, que es lo que yo estaba diciendo. El accidente que no se produzca a causa con ocasión del trabajo, es decir, que no ocurra de forma directa o bien indirecta o mediante, pero en todo caso indubitable, ¿ya? Por ejemplo, aquellos siniestros que ocurran mientras el trabajador efectúa los quehaceres del hogar, etcétera, limpieza, cocina, reparaciones, u otros que a veces se suelen mezclar, porque uno puede decir, mira, no me queda ningún mail que responder, no estoy recibiendo ninguna llamada, en el caso que tenga que estar, por ejemplo, haciendo contact center en mi casa, por lo tanto, estoy con un tiempo, entre comillas, laboralmente muerto, ¿ya? Por lo tanto, voy a aprovechar de hacer una reparación, tal vez en el califón, o voy a aprovechar de encargar el gas que se me acabó, etc. En la reparación del califón me pasa un accidente. En recibir el gas, también. Se me cae el gas, por ejemplo, en el pie. Entonces, ahí vienen siendo esas preguntas. Entonces, algunos ejemplos que nosotros podemos tratar ahora. Cortarse preparando el almuerzo, ¿ya? Caerse limpiando un mueble que está fuera de nuestro alcance, al subirse en un piso, ¿bien? Salir de casa a comprar, caerse y golpearse con la vereda, ¿ya? Reparar el califón, ¿ya? Recibir un pedido o un gas. Yo puse el ejemplo del gas porque es un poco más pesado, entonces sí me puede generar un accidente. Todos estos ejemplos, en este caso, no gozarán o no gozan de la cobertura del seguro de la ley 16.744 de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. ¿Por qué no? Porque simplemente son labores asociadas a algo doméstico, producto de lo que yo realizo, en este caso, en mi casa. Y esto se estandarizó en base a la circular suceso número 3370, ¿ya? En donde se establece que los accidentes domésticos asociados a labores personales no son cubiertas, en este caso, por el seguro. Por otro lado, por ejemplo, tengo actividades que sí podrían ser. Pongámonos en la lógica de que el accidente de teletrabajo lo realizan las personas que en su mayoría tienen trabajo administrativo, y esas personas trabajan en función, en este caso, a una modalidad trabajo a distancia, ¿ya? Con su computador o un call center, que me ha pasado también, he visto varios contact centers que realizan las llamadas desde su casa. En este caso, esas personas están realizando una modalidad de teletrabajo. Esas personas, por ejemplo, reciben llamadas y uno a veces se suele, por ejemplo, parar para atender un llamado, producto de que es desgastante estar en todo momento realizando la función de llamar de forma sentada. Por lo tanto, estas personas se paran a recibir un llamado y justo se enredan en la silla o tropiezan cuando están recibiendo un llamado. Bueno, ahí hay una relación tal vez directa con el trabajo. Por lo tanto, ahí sí correspondería que el ISL admita este ingreso como una tipología de ingreso de accidente de trabajo. Bien, entonces, sumamente claro, un punto de atención. No significa que todos los casos van a ser aceptados. Siempre el ISL, el Instituto de Seguridad Laboral, va a determinar si el accidente puede ser aceptado o rechazado. Y eso se va a hacer en función a un estudio, a un peritaje y sobre todo, muy profundamente, cuando se está declarando lo que es una enfermedad profesional. Bien, entonces, para poder hacer un ingreso producto de un accidente de trabajo, accidente de trayecto o enfermedad profesional,
al ISL, Instituto de Seguridad Laboral, que no sea asociado a accidente doméstico, ¿ya? Primero que todo, uno debe notificar a su empresa, a su empleador, sí o sí. Y el empleador, para poder hacer ese ingreso, el empleador debe, en este caso, hacer el ingreso a través de un formulario que ustedes ahí lo están viendo en pantalla. Ese formulario ustedes lo pueden encontrar en la página del isl.gov.cl, que es la declaración individual de accidente de trabajo. Hay dos. Está la declaración individual de accidente de trabajo, o trayecto, que es la misma, y está la declaración individual de enfermedad profesional, ¿ya? Son dos formularios distintos. Uno tiene que, primero que todo, informarle al empleador respecto a que estaba haciendo esto, corresponde en este caso que sea considerado como accidente de trabajo en la modalidad de teletrabajo, por lo tanto va a haber un ingreso producto de un accidente. Se tiene que hacer a través del formulario que yo les estoy comentando, se tiene que adjuntar fotocopia del contrato de trabajo actualizado, sí o sí. Esto en el caso de que el trabajador dependiente no sea funcionario público o trabajador independiente. Bien, solo en caso de que exista, además de entregar un certificado de atención de urgencia del lugar donde el trabajador recibió la primera atención. Puede pasar, en este caso, que el trabajador, producto de una emergencia que tuvo, o producto que el accidente, ni uno lo quiera, fue más grave de lo que uno pensara, ese trabajador fue ingresado, por ejemplo, a una clínica. Pensemos en un trabajador en el mismo reponedor en ruta y en la locomoción colectiva donde transitaba esa persona, tuvo un accidente y hubo rescate por parte de ambulancia del lugar más cercano, producto de una ley de urgencia. Entonces, ese trabajador va a ser ingresado a tal vez una clínica, y lo importante en este caso, que si ese trabajador, por ejemplo, estaba en ruta trasladándose de un lugar a otro a reponer, eso es un accidente, viene siendo un accidente de trabajo, porque parte de su trabajo, en este caso, es trasladarse para ir a reponer a otros puntos, otros locales comerciales, ¿ya? Los abarrotes o insumos en general que esté reponiendo. Entonces, ese certificado, cuando ese trabajador ingresa tal vez a esa clínica, debe generar un certificado para que esa atención sea derivada, en este caso, al Instituto de Seguridad Laboral, y a través de esa institución se determine la entrega del beneficio médico y la resolución del caso, y la entrega, en este caso, del beneficio asociado a lo que es lo económico. Bien, por otro lado, si esa persona, en este caso, su condición de gravedad es muy inestable, por decirlo así, está bastante grave, eh, desde el punto de vista médico, las instituciones de salud van a definir si esa persona sigue haciendo la recuperación al lugar donde ingresó por urgencia o es trasladada a un centro asistencial de salud que corresponden en este caso al Instituto de Seguridad Laboral. ¿Ya? Y ojo, muy importante, perdón, en el caso del accidente de trayecto, deberá agregar cualquier medio de prueba que certifique tal hecho, tales como declaración simple del trabajador o testigo, parte policial, sumamente importante, o cualquier otro medio de prueba. Aquí sirve, idealmente, si yo tengo un accidente de trayecto en donde me estoy trasladando desde mi casa al trabajo o del trabajo viceversa a la casa, o entre dos trabajos, yo tengo que justificar eso, ¿ya? Idealmente, lo más recomendable es una constancia policial en donde yo indique que me estaba trasladando de la declaración, que me estaba trasladando a mi lugar de trabajo o iba del trabajo a mi casa. Y así, de esa manera, se puede hacer un ingreso adecuado a lo que es el sistema de salud ISL. ¿Qué es lo que se sugiere? ¿Qué hacer si tienes un accidente en tu casa y no sea un accidente doméstico? Seguimos hablando en este caso del tema. Primero, estar informado acerca de los centros de atención médica, ¿ya? Del ISL, en caso de un accidente de trabajo. Eso ustedes lo pueden encontrar en la página del isl.gov.cl/red de prestadores médicos. Indicar
a aquel que esté cerca a su hogar para que pueda ir en caso que tenga un accidente de trabajo en la modalidad de teletrabajo. También está un teléfono disponible, el 600-586-9090, el cual ustedes pueden llamar y también obtener asesoría de los puntos de atención médica. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se está realizando la recepción actual, producto de que estamos en una pandemia? ¿Ya? Las denuncias del ISL. A contar, se están realizando de forma e-learning, a través de la web de trámites digitales, que es el sitio web isl.gov.cl, y el envío de denuncias se está haciendo específicamente a las casillas de correo electrónico, ¿ya? El formulario se puede descargar, en este caso, en la página web del ISL, y se envía a la casilla de correo electrónico que corresponda. Ahí hay dos casillas de correo electrónico, en donde este curso primero que todo se está aplicando en Magallanes, por lo tanto coloqué la de Magallanes, y también está la región metropolitana, y obviamente las empresas, el empleador, cuando tenga una situación así, lo que debes hacer es enviar la declaración individual de accidente de trabajo, trayecto o enfermedad profesional según corresponda, a la casilla de correo electrónico, ¿ya? Mayor información al teléfono que ya les comenté. Aquí ustedes pueden ver un listado de mail que aplica en este caso por cada una de las regiones asociadas a lo que son las declaraciones de las denuncias que puede hacer un empleador. Entonces, si la persona, por ejemplo, está en Antofagasta, tiene que enviar al mail de antofagasta@icl.gov.cl la información de la denuncia, en el caso que corresponda por accidente de trabajo, trayecto o enfermedad profesional. ¿Ya? Bien, algunas recomendaciones que debemos tener en cuenta para trabajar desde el hogar. Primero que todo, procurar aislar la fuente de ruido. El ruido, en este caso, es un agente, es un riesgo que podría generar una enfermedad profesional que se llama hipoacusia laboral, ¿ya? ¿Cuáles son los ruidos, en este caso, que podemos tener expuestos en nuestro domicilio en la modalidad de teletrabajo? El tráfico del vecindario, ¿verdad? Visitas, niños jugando, etc. Idealmente, se sugiere mantener un espacio de trabajo ordenado para evitar caídas y golpes. Evitar el consumo de alimentos o líquidos calientes mientras estoy trabajando en el lugar que destiné para eso. Utilizar las pausas de trabajo, muy importante. Es recomendable hacer pausas mientras yo estoy trabajando en la modalidad de teletrabajo. Las reuniones periódicas con personas relacionadas con la propia actividad, novedades, métodos de trabajo, para reforzar en este caso el cumplimiento que tengo con mis actividades laborales y, en este caso, minimizar el riesgo dado que estoy siendo aislado. Es decir, evito que tengo que salir al exterior producto que estamos en una situación, en este caso, de pandemia. Bien, indistintamente si en este caso el gobierno de Chile ha dispuesto que algunas regiones, por ejemplo, salgan haya un desconfinamiento, por lo tanto se produce que las personas puedan salir a la calle, pero ojo, no porque el gobierno diga, tratemos de volverlos locos en ese sentido. Aquí lo importante es que la pandemia no termina ahora. La pandemia va a estar mientras no haya una vacuna. Por lo tanto, si puedo priorizar hacer teletrabajo y la empresa me está dando las facilidades, voy a tratar en este caso de hacerlo. Otra recomendación, descansar entre 8 a 10 minutos en la medida de lo posible. Es recomendable hacerlo cada una hora, que se realice una digitación muy intensa frente a un computador. Si hay síntomas de agotamiento, fatiga o pérdida de concentración, haga una pausa. El ser humano, nosotros tenemos una capacidad de concentración, se dice de media hora, 40 minutos, y después de eso necesitamos hacer una variación, en este caso, y no nos pongamos a ver un video en YouTube en el mismo computador, sino que hagamos otra cosa, miremos otro lugar, las personas que tienen hijos, disfrútenlo un poco más, etc. ¿Ya? Separar el trabajo de la familia. Hoy en día, tal vez los espacios son un poco reducidos en la casa. Por lo tanto, el hecho de estar teletrabajando
y estar, por ejemplo, con el niño al lado, va a generar un poco de molestia en ese sentido, y va a ser complicado. Por lo tanto, idealmente hay que tomar todas las medidas necesarias para poder llevar una buena convivencia en función a este teletrabajo. Bien, y un recordatorio: el seguro te cubre los accidentes a causa o con ocasión del trabajo. Sé consciente de qué tarea eres capaz de desarrollar en la modalidad de teletrabajo. A ver, aquí sumamente importante. La modalidad de teletrabajo a mí me permite determinar que yo realizo una actividad, independientemente cuál sea. Pero yo realizo una actividad, por ejemplo, si trabajo desde la casa realizando un contact center, llamada, atendiendo clientes, trabajo en una área netamente administrativa, etc. Lo importante es que cada vez que yo realice un ingreso o le notifique a mi empleador que tuve un accidente en la modalidad de teletrabajo, en la denuncia que vimos anteriormente, que se tiene que enviar a una casilla de correo electrónico del Instituto de Seguridad Laboral, la declaración que haga sea lo más específica y clara posible, ¿ya? Es decir, que yo efectivamente coloque lo que me está pasando para que de esa manera yo reciba una atención y una prestación adecuada de acuerdo a lo que corresponde. Bien, entonces es muy importante eso, que cuando le notifique a mi empresa que estoy accidentado, producto de la modalidad de teletrabajo, esa información sea transparente en la declaración individual de accidente de trabajo o de enfermedad profesional. Bien. Otros puntos a consideración que debemos tener en el caso del horario. Idealmente se sugiere planificar y estructurar pausas durante la jornada de trabajo, ¿ya? Para que la productividad en este caso sea óptima, porque se entiende que muchas veces si yo estoy trabajando durante muchas horas seguidas, yo al final dejo de ser productivo y empiezo a picotear por todos lados y al final no termino prácticamente haciendo nada y después se me concentra al final de la jornada y eh, en ese sentido no tengo después cómo retomar, en este caso, de una manera efectiva y ya estoy atrasado y se me empieza a acumular el trabajo. Después, planifico, en este caso, lo que es los hitos más importantes. Idealmente, se sugiere que las personas, los trabajadores que realizan la modalidad de teletrabajo puedan planificar su jornada diaria. En este caso, con las tareas que yo debo cumplir durante el día. Y llevarlo en este caso a determinar un tiempo, determinar cada tarea que tenga un tiempo asignado para evitar el agotamiento, en este caso, y una acumulación de tareas innecesaria al final del día. Y obviamente también dentro de esta planificación designar unas horas concretas al día para atender demanda de la empresa contratante o de los clientes que yo tenga. Si yo trabajo por resultados, por ejemplo, y tengo que atender ciertos llamados, o trabajo porque tengo que confeccionar un informe y tengo que enviarlo todos los días martes, los lunes, etcétera, etcétera, yo me pueda programar, ¿ya? Obviamente es muy complejo trabajar desde la casa. Yo lo sé, todos lo estamos viviendo en carne propia en estos momentos. Por lo tanto, debemos destinar tiempo dentro de la jornada de trabajo para también realizar algunos quiebres y producto de eso podamos llevar una vida relativamente equilibrada en función a toda la situación que hoy en día estamos viviendo. Algunos consejos o el autocuidado que tenemos que tener frente cuando trabajamos desde el computador, ¿verdad? Ahí hay un monito, en este caso estoy acompañado por mi mascota, ¿ya? Idealmente tenemos que tener nuestro computador tiene que estar asociado a estar al nivel, el borde superior de la pantalla tiene que estar al nivel de los ojos, ¿ya? La cabeza o cuello en forma recta, la espalda en una posición 90 grados mayor, el antebrazo, mano, muñeca también en una línea recta, la parte del muslo o la espalda levantada, ¿ya? Pies apoyados sobre el suelo o apoyapiés, holgura entre el borde del asiento y la cavidad, los muslos, los pies, igualmente con el apoyapiés en idealmente 90 grados, no como uno a veces tal vez
se siente, y es parte de un hábito que uno coloca los pies, yo soy alto y coloco por los pies hacia atrás, en el fondo me estoy haciendo un daño, después me recuerdo y los vuelvo a la posición normal. Los dispositivos, el computador, mouse, teclado, en este caso, cerca de lo que es de mi persona para poder operarlos de forma lo más correctamente posible. Si tienes una modalidad de teletrabajo, es importante que tenga un lugar en tu casa acondicionado para esto, para disponer de los insumos, en este caso elementos básicos que sean necesarios. Finalmente, la reglamentación del teletrabajo, está la ley 21.220 que yo se la había comentado, ¿ya? Tiene una vigencia de 90 días. Hace poco salió la reglamentación asociada a lo que era la ley 21.220, en donde salió, en este caso, el 3 de julio, lo que significa que está reciente, y la reglamentación en función a lo que es el teletrabajo va a determinar las condiciones y lo que tiene que hacer el empleador para poder establecer que los puestos de trabajo estén de la mejor manera posible, ¿ya? Y eso, hay un plazo de 90 días de vigencia para que el trabajador, o la empresa, mejor dicho, junto con el trabajador, determinen cuáles van a ser las condiciones adecuadas para que esa persona pueda trabajar lo más correctamente posible desde el punto de vista preventivo y cumpla con las mismas condiciones de seguridad y salud en el trabajo como si estuviera en las dependencias propias de la empresa. Esta nueva reglamentación establece, primero que todo, las disposiciones generales, que dicen lo que yo ya les comenté. La empresa es subsidiariamente responsable de las condiciones de trabajo del trabajador que está realizando trabajo a distancia en la modalidad de teletrabajo. Establece las condiciones específicas de seguridad y salud ocupacional que la persona tenga en el trabajo, y también establece que en el caso de que una empresa no cumpla, van a haber fiscalizaciones y sanciones producto de la autoridad. ¿Quién viene siendo la autoridad? La autoridad en este caso viene siendo la Seremi de Salud o la Dirección del Trabajo respectiva, de acuerdo a la región que aplique. Bien, muchas gracias. Espero que haya sido de su interés la capacitación.